Mi nombre es Jorge Alejandro Donato Figueroa. Soy de la clase de Proyecto 1 de primer semestre y voy a hacer una pequeña exposición sobre la civilización sumeria, la primera civilización. Entonces, comenzando, tenemos que Mesopotamia, también conocida como Tierra entre Ríos, vio florecer a las primeras civilizaciones de todos los tiempos. Sin embargo, la más importante y destacable de estas fue la civilización sumeria, que por varios especialistas y por opinión popular es considerada la cuna de la civilización actual. Comenzando un poco sobre qué significa sumerios. De hecho, fue un nombre que no se establecieron ellos mismos. Fue un nombre que se les fue otorgado por la civilización de los Acaclios, que fue otra civilización que estuvo viviendo en par a la Sumeria. Pero fue un nombre que se les fue otorgado. Ellos mismos no se llamaban sumerios, se llamaban Kiengi, que básicamente significaba habitantes de nuestra propia tierra. Pero es más conocida por el nombre de sumerios, o Sumeru, que era como se les llamaba. Por algunos es considerado, como ya mencioné, la cuna de la civilización actual, pero también la cuna de la civilización occidental. En cuanto a su origen, el mundo sumerio se puede situar, aunque es complicado ya que los registros e información de este pueblo son bastante limitados, pero esta civilización se sitúa durante aproximadamente el 3300 a.C., que fue el momento en el que se tiene conocimiento, en el que aparecieron los primeros textos. Un dato curioso es que los sumerios son el único y fueron el único pueblo, más bien fueron la única civilización en hablar la lengua sumeria. Ninguna otra civilización posterior a ellos hablaba esta lengua, ya que nació y se extinguió con ellos. En cuanto a su escritura, en un inicio ellos utilizaban el cuneiforme como tipo de lenguaje de representación. Sin embargo, su escritura tuvo que evolucionar como un sistema de adaptación, ya que por cuestiones comerciales, de comunicación, tuvieron que adaptar su antigua escritura a una más práctica. Y es como nació la escritura pictográfica, que fue la que utilizaron la mayoría del tiempo en el que existieron, que se basaba principalmente en signos. Con un cincel hacían signos en tablillas de barro y así era como se comunicaban. En cuanto a de dónde vienen, cómo surgieron, la opinión más aceptada en cuanto a este tema es que los sumerios realmente no vinieron de ningún lado. Fue una civilización que simplemente surgió de la nada, una aglomeración de poblaciones que se agruparon, y fue así como nació esta civilización. Y bueno, la verdad es que sigue siendo un gran misterio sus orígenes. Sigue siendo una de las más grandes incógnitas, en cuanto a esta civilización. Se establecieron por lo que ahora es el sur de Irak, anteriormente pues en la antigüedad el sur de Mesopotamia, y eran un pueblo sedentario. No se tienen registros de que fueran un pueblo nómada. De hecho, ellos crearon el término de sedentarismo. Bueno, no, perdón. Ellos no lo crearon. Simplemente ellos eran un pueblo sedentario y no se tienen registros de que alguna vez fueran un pueblo nómada, una civilización nómada. En cuanto a aspectos un poco más culturales en su civilización, tenemos que lo más seguro es que fueron una civilización guerrera, formada de guerreros. En cuanto a vestimenta, por ejemplo, los hombres se tiene registro que vestían de la cintura para abajo, las mujeres de cintura para arriba con vestidos y faldas a tirantes, aunque por la misma cuestión de falta de información sobre esta civilización no se tiene un registro bastante detallado
sobre varios aspectos culturales y uno de ellos es la civilización, la vestimenta, que es bastante limitado. La civilización sumeria se basaba principalmente, toda su estructura estaba fundamentada en la religión. La religión era la base de toda la civilización sumeria. Tenían alrededor, bueno, por lo largo de toda su historia, tuvieron alrededor de 3000 dioses. Entonces todo estaba decretado por los dioses, por estos seres míticos y omnipotentes. Entonces cualquier mal, cualquier bien era obra de los dioses y siempre fue una civilización bastante apegada a sus creencias y todo estaba fundamentado alrededor de la religión. Un dato bastante curioso es que se cree que la Biblia puede estar fuertemente afectada y basada en acontecimientos sumerios. Una prueba de ello es que, por ejemplo, el Noé y todo el concepto del diluvio de Noé puede haber estado basado en un tema mesopotámico. Puede haber sido creado y fundamentado en un tema mesopotámico, por lo que se cree que la Biblia tiene gran influencia en historias y acontecimientos sumerios. En cuanto a sus relaciones con algunos otros de civilización, sí, los sumerios tuvieron contacto con otro tipo de civilizaciones a lo largo de su historia. Un ejemplo de ello son con los egipcios. Los sumerios sí tuvieron contacto y con los egipcios, de hecho, mantenían una relación de principalmente comercio e intercambio. Más sin embargo, aunque los sumerios sí tuvieron contacto con diferentes civilizaciones a lo largo de su historia, nunca influyeron o en su cultura o en sus aspectos sociales. Por ejemplo, los sumerios sí convivieron con los egipcios, pero los egipcios nunca adoptaron culturas o aspectos sociales de los sumerios y viceversa. Sí tuvieron contacto con diferentes civilizaciones, pero se mantenían con sus propios aspectos culturales y nunca se vieron influenciados por alguna civilización exterior. Como ya se mencionó anteriormente, pues su escritura tuvo que evolucionar con el pasar del tiempo a adaptarse a algo muchísimo más práctico para poder seguir entablando más que nada estas relaciones de comercio, ya que la civilización sumeria estaba fuertemente ligada al intercambio en cuanto a comercio. ¿Por qué? Básicamente la civilización sumeria dependía del intercambio. ¿Por qué? Bueno, porque las tierras mesopotámicas eran muy pobres en recursos como la madera, en metales preciosos, metales, en diferentes tipos de piedra. Eran muy ricas en agricultura, pero muy escasas en otro tipo de recursos. Entonces, los sumerios dependían del intercambio para hacerse de todo este tipo de materiales y así sustentar pues su propia civilización. Los sumerios fueron la primera civilización en crear una ciudad-estado, por lo tanto también fueron la primera civilización en crear una ciudad. Porque bueno, anteriormente se tenía conocimiento de pequeñas tribus, más sin embargo la civilización sumeria fue la primera en juntar varias de estas tribus en una pequeña población y de ahí pasar a la creación de una civilización y la creación de una ciudad. Y la verdad es que estaban bastante bien estructuradas. La civilización sumeria había creado una gran cantidad de leyes y habían desarrollado todo tipo de leyes que curiosamente varias de ellas aún podrían ser aplicables en nuestro tiempo actual. Esto es una prueba del gran desarrollo en cuanto a leyes se refiere en sus tiempos, que varias de ellas aún pudieran ser usadas en la actualidad como leyes aplicables. También cabe recalcar que los sumerios contaban con sus propias escuelas, un sistema propio de educación, por lo que sí, definitivamente fueron las primeras ciudades estructuradas y bien fundamentadas,
ofreciendo educación, conocimientos en matemática, medicina, arquitectura, etc. Más sin embargo, cabe recalcar que aunque los sumerios fueron la primera civilización estructurada, no fueron la mejor ni la más desarrollada en cuanto a infraestructura, en cuanto a conocimientos, etc. Por ejemplo, las ciudades sumerias contaban con un muy poco o casi nulo conocimiento en la medicina. Se basaba, era especialmente natural, el conocimiento en plantas, en hierbas. No tenían casi nulo conocimiento en anatomía. También en arquitectura no se tienen registros de un gran avance arquitectónico. Por ejemplo, no tenían sistemas de canalización o drenaje para el tratamiento de aguas, ni un complejo sistema de edificación, etc. Por lo que fue la primera ciudad estructurada, más sin embargo no fue la mejor, no fue la mejor ni la más avanzada de su tiempo. Pero reforzando que las civilizaciones sumerias y sus ciudades estaban bastante bien estructuradas, cabe recalcar que eran ciudades administradas y jerarquizadas. Existían niveles de reyes, de agricultores, de comerciantes, de pobladores, etc. Por lo que sí, aunque no fueron las ciudades mejor desarrolladas, no cabe duda que fueron una ciudad sumamente estructurada. Pasando a aspectos un poco más sociales, cabe recalcar que en las civilizaciones sumerias las mujeres no tenían una gran importancia e influencia dentro de su civilización. De hecho, las mujeres hasta ganaban en salarios 3 veces menos que un hombre en las labores de trabajo. Y los hombres, por ejemplo, tenían derecho a tener una esposa, aunque de igual manera tenían la libertad de tener concubinas al mismo tiempo que una esposa legítima. Pasando un poco a los más grandes aportes de la civilización sumeria, sin duda uno de los más importantes fue la creación de la rueda, de la escritura. Fueron la primera civilización a emplear la escritura y también de modificarla para su practicidad. Tenían conocimientos en matemáticas, de cálculo de segundo grado, en astronomía, medicina, aunque un poco escaso, y fueron los creadores del calendario de 12 meses y 365 días. Y también se encontraron pruebas de planos topográficos, por lo que tenían conocimientos de geografía, ya que estos planos topográficos les ayudaban a analizar las tierras en las que iban a construir sus ciudades y edificaciones. En cuanto a su finalización, sí, básicamente el mundo sumerio dejó de existir, se cree, a partir del 2000 a.C. y su lengua se cree que dejó de existir en un periodo de entre el 2000 y 2400 a.C., más cercano al 2400. La civilización sumeria desapareció por completo, al igual que su lengua. Más sin embargo, no fue por cuestiones de conflictos armados o algo por el estilo. Simplemente se trató de una cuestión de población. La civilización sumeria, al no contar con una gran cantidad de habitantes, fue absorbida por las civilizaciones más grandes que se encontraban a su alrededor, y su lengua pasó a ser olvidada, nunca se practicó, y su población pasó a dispersarse entre las civilizaciones más grandes que se encontraban alrededor. Y esta fue la principal razón por la que se extinguió y dejó de existir. Y pues bueno, esto es básicamente un pequeño resumen sobre los conocimientos que tenemos actualmente sobre la civilización sumeria. Sin duda una gran civilización, la cuna de la civilización actual, con grandes aportes a nuestros conocimientos actuales, y aunque sigue siendo en su mayor parte un enigma total, podemos decir con seguridad que fue de gran importancia para el desarrollo posterior de la humanidad.
Entonces, pues muchas gracias, les agradezco su tiempo y su atención. De mi parte es todo y muchas gracias.